Buenos días, espero estén bien en sus casas. Hoy día vamos a comenzar con el tema de estructura organizativa, que es continuación de el tema anterior. De la estructura organizativa vamos a ver la organización de los recursos humanos. Entonces vamos a iniciar. Bien, para iniciar entonces vamos a decir que para organizar el recurso humano dentro de una empresa deben considerarse 6 elementos básicos para diseñar esta estructura. La primera es la división del trabajo. La división del trabajo, este término es empleado para describir el nivel en que se encuentran dividido o fragmentadas las tareas en trabajos separados dentro de la organización. Por tanto, en vez de que un colaborador lleve a cabo todo el trabajo, este se divide en varios pasos y cada individuo culmina con uno de los pasos por separado. Es decir, que cada trabajador se especializa en realizar parte de una tarea completa en lugar de toda. Ahora, los gerentes han reconocido que la especialización del trabajo ha traído grandes ventajas en las organizaciones. Una de ellas es los grandes ahorros en ciertos trabajos. El número 2 es la departamentalización, que es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas. Al departamentalizar es conveniente seguir los siguientes pasos. Primero, se debe hacer una lista de todas las funciones de la empresa. Número 2, una vez teniendo el listado, se clasifican estas funciones. Número 3, al haberlas clasificado, se agrupan según su orden jerárquico. Número 4, se asignan actividades a cada una de las áreas agrupadas. Y número 5, se especifican las relaciones de autoridad, de responsabilidad y de obligación entre las funciones y los puestos. Siguiente paso sería el establecer las líneas de comunicación e interrelación entre los departamentos. Y por último, el tamaño y la existencia del tipo de organización de un departamento deberán relacionarse con el tamaño y las necesidades específicas de la empresa y las funciones involucradas. Veamos cuáles son algunos tipos de departamentalización. El primero es conocido como una departamentalización funcional. Es común en las empresas industriales y este consiste en agrupar las actividades semejantes según su función principal. Luego está la departamentalización por producto, que es característico de las empresas fabricantes de diversas líneas de productos. La departamentalización se hace en base a un producto o grupo de productos relacionados entre sí. Y ahí tenemos la imagen de la famosa empresa multinacional que es la Coca-Cola. Bien, el otro tipo de departamentalización es la geográfica o por territorio. En este caso se realiza en base a las zonas geográficas en las que se encuentra presente la empresa. La otra departamentalización es por cliente. Por lo general se aplica en empresas comerciales, principalmente en almacenes, y su función consiste en crear unidades cuyo interés primordial es servir a los distintos compradores o clientes de la empresa. La departamentalización por procesos o equipos. Generalmente en la industria el agrupamiento de equipos en distintos departamentos reporta mayor eficiencia y ahorro de tiempo, así como también en una planta automotriz la agrupación por proceso. Y el último tipo de departamentalización es por secuencia. Esta es utilizada en empresas productoras que trabajan sin interrupción los 3 turnos para controlar cada uno de los turnos o cuando se trate de labores que manejen una gran cantidad de números o letras. Bien, y continuando entonces,
con los elementos básicos para diseñar la estructura de una organización, vamos a hablar del elemento básico número 3, que es la cadena de mando. Esta se refiere a la línea de mando o autoridad que va desde la parte superior de la organización hasta la última posición. Dicho en otras palabras, es quién va a reportar a quién, ¿verdad? Pero para comprender mejor este concepto, debemos también de hablar de dos elementos, la autoridad y la unidad de mando. La autoridad se refiere a las facultades inherentes que da una posición superior para dar órdenes y esperar a que éstas se cumplan. Y la unidad de mando es que un trabajador, ¿verdad? Un miembro de una empresa, un empleado, solo debe poseer un superior ante quien directamente es responsable de lo que realiza. O sea, debe tener un jefe a quien reportarle su trabajo o su labor realizada. Luego está otro de los elementos básicos para diseñar la estructura de la organización, es la centralización versus descentralización. Cuando hablamos de centralización, estamos hablando de la concentración o reservación de autoridad con la finalidad de reunir en una sola persona o determinado puesto el poder de decisión y coordinar las acciones orientadas a un determinado objetivo u objetivos de la empresa dentro de su respectiva área de acción. Y la descentralización se refiere al esfuerzo desarrollado de manera sistemática para delegar a los niveles más bajos de la organización ciertas decisiones, ciertas funciones y responsabilidades. Un ejemplo de centralización versus descentralización es el Ministerio de Educación. Hace algunos años el Ministerio de Educación, todos los trámites, todas las funciones estaban en el Ministerio de Educación, que está ubicado en Tegucigalpa. Pero hace algún tiempo, con las reformas en educación, fueron creadas las departamentales de educación y las distritales y municipales de educación, con lo que el trabajo que acaparaba el Ministerio de Educación fue distribuido a lo largo y ancho de todo el país. Hoy en día tenemos distritales y departamentales en los 18 departamentos del país, con lo cual el trabajo en educación ha sido más efectivo y ha sido mejorado en un gran porcentaje. El quinto elemento básico para diseñar la estructura de la organización es lo que llamamos el tramo de control. Este se refiere al número de trabajadores que un gerente puede dirigir de una manera eficiente o eficaz. Esto determina principalmente el número de niveles y de gerentes que una organización posee o tiene. Entre más grande sea el tramo de control, más eficaz puede ser la organización en términos de costos. Un tramo de control demasiado amplio afectará el desempeño de los trabajadores, porque los supervisores no poseen el tiempo para brindarle el liderazgo y la ayuda que se requiere. En los tramos de control reducidos, pues el gerente puede mantener un control más estricto, pero este tipo de tramos de control posee ciertas desventajas, como ser, número uno, posee un costo elevado, ya que aumentan los niveles de gerencia. Aumenta los niveles de gerencia y hace que disminuya la toma de decisiones y que la alta gerencia por lo general se aísle, o sea, se separe. Origina también una comunicación vertical, se vuelve más compleja dentro de la organización
Y por último, fomenta una gran supervisión y esto desalienta la autonomía y la libertad del trabajador. Bien, el sexto elemento que veremos para el diseño de la estructura de la organización es la formalización. La formalización es el grado de los puestos de una organización, son las reglas, los procedimientos, las estrategias, las descripciones de los puestos que están claramente establecidos. O sea, es cómo funciona totalmente la organización. A eso se le llama formalización. Ahora hablaremos de los diseños de estructuras organizacionales. Y tenemos que vamos a tratar tres tipos de estructuras organizacionales: la estructura simple, la estructura burocrática y la estructura matricial. Comencemos con la estructura simple. Esta se caracteriza por ser de un bajo nivel de departamentalización. Hay amplios tramos de control, la autoridad está centralizada en una sola persona y hay poco nivel de formalización. Es un tipo de estructura poco complicada, flexible, poco costosa y se emplea en negocios generalmente pequeños. El gerente y el dueño son la misma persona. Ejemplo de este tipo de diseño organizacional lo podemos encontrar en una tienda de calzado, una tienda de ropa, un salón de belleza o un mini mercadito. Bien, hablemos del diseño de estructura de burocracia. Esta se refiere a una estructura caracterizada por tareas operativas rutinarias que se logran por el empleo de la especialización. Las normas y los reglamentos que se encuentran altamente formalizados por las tareas que se agrupan en departamentos funcionales. La autoridad se encuentra centralizada y los tramos de control son muy reducidos y por una toma de decisiones que sigue con una cadena de mando. Y por último veamos la estructura matricial, conocida también como sistema de mando múltiple. Esta cuenta con dos tipos de estructuras al mismo tiempo. Los empleados tienen de hecho dos jefes y trabajan con dos cadenas de mando. Una cadena de mando es la de funciones o divisiones y el segundo es una disposición horizontal que combina con el personal de diversas divisiones o departamentos funcionales para lograr un equipo, para un proyecto o negocio. Esta organización tiene cierto tipo de ventajas que permiten a la misma una gran flexibilidad y ahorrar costos. Combina algunas características de los diseños organizacionales funcionales y por producto. Los gerentes funcionan reportando a un gerente matricial y la labor de este consiste en coordinar actividades de los gerentes funcionales y de producto. Se rinde cuentas a gerentes matriciales generales, quienes consolidan e integran las actividades. Bien, entonces hablemos de los tipos de organización. Hay dos tipos de organización: la organización formal y la organización informal. Bien, veamos las características de la organización formal. Se constituye oficialmente por la dirección. La relación entre los miembros nace por el puesto de trabajo, por las profesiones. El mando lo ostenta la dirección. Los canales de comunicación son oficiales y el objetivo es maximizar los beneficios de la empresa. Ahora, las características de una organización informal son los siguientes: se crea espontáneamente. Los individuos de cada grupo informal se relacionan por intereses particulares o por amistad. Existe un líder con autoridad, a veces mayor que la de los jefes. Se crean canales de comunicación informales y este tipo de organización puede facilitar o interferir
en los objetivos o los intereses de la organización. Bien, con este tema concluimos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar en la próxima presentación. Muchas gracias y que estén bien.